Bienvenidos a todos a lo que es la serie de febrero del 2026. Creo que todavía estamos en la falta de creencia que ya es febrero, pero estaremos aquí y estamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros otra vez. Y esta videoconferencia la vamos a estar grabando y eso quiere decir que la vamos a estar pudiendo compartir en YouTube y típicamente podemos tener tanto inglés como en español disponible. Todos los participantes han sido silenciados, pero les damos la bienvenida a poner sus preguntas o comentarios a través del chat. Después de la videoconferencia vamos a dar unos 10 minutos para preguntas y respuestas y un recordatorio que sí hay interpretación disponible para quien tal vez no haya escuchado las instrucciones. Abajo de su pantalla pueden encontrar el icono de interpretación, que es un globito de mundo, y selecciona ya sea inglés o español, y tenemos a personas que le pueden asistir con el chat a través de la modalidad del chat si es necesario. Para ustedes que son nuevos, para nuestras videoconferencias, nosotros estamos basados en Davis y nosotros somos el Centro Occidental para Salud y Seguridad Agrícola, y nosotros nos enfocamos en presentaciones de la salud y la seguridad en agricultura, y hacemos diferentes investigaciones, capacitaciones y alcance. Y tenemos aquí una presentadora con nosotros quien ha hecho algo de este trabajo. Pero antes de continuar, también queremos mencionar que tenemos un nuevo sitio de internet que hemos creado con y junto con o a la par con otros trabajadores del campo, y está en 6 lenguajes, 3 lenguajes indígenas, y les alentamos que vayan allí usando el código QR que está en la pantalla, y tenemos muchos temas disponibles, pero vamos a estar añadiendo más, como lo que es la enfermedad por el acaloramiento, la fiebre del valle, incendios forestales, el humo, y vamos a estar añadiendo más. Así es que estoy muy feliz de estar introduciendo a Catherine Jarvis Shan, que es una asesora agrícola con la cooperativa, la extensión de la cooperativa de UC, y ellos han estado preguntándoles a los trabajadores del campo qué habilidades quieren tener. Así es que con eso vamos a voltear a Catherine y vamos a permitir que ponga sus diapositivas en la pantalla. How's that look? Good? ¿Cómo se ve? ¿Bien? It's great. Okay, great. Se ve fantástico. Bueno, muy bien. Thanks Sí, so much for the bueno, introduction, muchas Heather, and gracias thanks por la for joining introducción, me Heather, y at this gracias por webinar. permitirme estar aquí con ustedes en esta I'm going to be talking about videoconferencia. Yo voy a health and estar safety, hablando particularly sobre agriculture. no So I solamente la appreciate salud y la seguridad, pero definitivamente la agricultura, así es que aprecio mucho el poder share some estar en work este that we're espacio y doing to try to compartir algo del expand trabajo que estamos haciendo para additional work with farm intentar workers expandir el on trabajo adicional con los health and trabajadores safety del bills campo, mucho más within allá de this lo que es la administration. salud y seguridad, no para So disminuir would be ese really tema, ya que es helpful muy to me importante, because we pero haven't me spent a lot of ayudaría time mucho, in ya que no he gastado mucho this webinar tiempo space. en este If espacio de the videoconferencias. folks who are Y participating, las if you could personas que put están in the participando, chat si usted what puede poner a organization you're través joining us de from, los if medios are del you chat con through qué the organización University está, of si usted es California or parte de something, or if la you're with a universidad nonprofit o de organization that California, o si es standing on usted that. parte We de probably get alguna very little organización participation in the sin call. fines de lucro a través de California. Todo eso nos ayudaría mucho para orientarme y saber Some quién people está have en esta shared llamada, too. y voy a esperar mientras que la gente está poniendo su información a través del chat. But as you all are doing Pero that, we'll mientras get que ustedes started. están haciendo As Heather eso, said, yo voy a my talk comenzar. Y today como is mencionó Heather, to mi hear plática about el what día de farm hoy workers told va a us. ser en This is términos de from qué nos the dejaron Women saber los Experience on trabajadores the del University of campo California a Cooperative nuestro Extension. equipo de So investigación. Ellos querían it'll be saber the más first sobre la step, extensión and that cooperativa is de la Universidad what de is the California. University of Así es que California vamos a Cooperative hablar sobre Extension. qué es la Most people are cooperativa aware de of la what extensión de UC cooperativa de la is and Universidad what de UC California. do. This Muchos is the saben first thing that's sobre in the
las universidades, UC Davis, UC Berkeley, UC we are Merced, sort of pero the esta sundown of the cooperativa de ecosystem. extensión So we somos have an el office in every trabajo que está county, fuera en el and our campo job y is está to try to make usando sure that esta information oportunidad is de el generated at the sistema University of el California sistema on de la what we need to universidad y accomplish estamos haciendo nuestro trabajo is para informar a las paying like personas y blue sky, generando everyday esas Californians oportunidades and is de applicable to their lives. So trabajar there's a junto number of con ways that we do that. We californianos work in para youth ver cómo development. aplica So we nuestro have trabajo a preschool sus programs and after school vidas. programs Así es with que nutrition tenemos and science. programas después de We have escuela y diferentes bowling, garden programas education, de so like nutrición, healthy de folks, ciencia. También healthy food tenemos in the garden, educación safety, de innovation, cómo passion. hacer un And jardín then en su really I'd propia say casa y one of cómo the preservar. main pillars of También UC tenemos cooperative estas clases y extension una de that las I'm involved los in is pilares de agriculture. la So research and education. extensión de la Produce cooperativa food de la sustainably, universidad safely, es el and apoyar con el desarrollar so what I'm going to educación y talk about today investigación is que the pueda ser startup sostenible. Así project es that que we el día have de called hoy On Farm para Workers lo que about vamos a their estar educational hablando es desires lo que hemos hablado regarding con trabajadores nutrition del campo en production. términos de sus The deseos focus this will be educacionales, is on en a términos process that de la involves producción agrícola a sort of y hemos homeowner llevado a survey that cabo we did with pequeños grupos de trabajo growers with para poder farm procesar y producers obtener los and resultados con owners in pequeños Kansas cultivadores a about través de what they would like encuestas y their saber o workers to learn entender qué more es lo que from us ellos about. quieren, qué es lo que And necesitan, one of the tanto results los of all of that work from dueños workshops that we de did at their pequeños office in Davis, cultivos como los Wisconsin, gerentes y with farm saber cómo workers. es At the que very ellos end of this necesitan project, we're going to apoyo have con el some time for manejo y Q&A. con los trabajadores del campo hemos estado trabajando y vamos a dar también un So we espacio have a para very preguntas y big respuestas. Así es que nosotros team tenemos on this un project. gran equipo en Looks este like carrying a proyecto, number of the different siendo reflejado disciplines that were involved. con So diferentes disciplinas que fueron involucradas. Y mil disculpas, se so me a siguen lot of folks like adelantando me las who are diapositivas, advisors nos in deja saber, counties pero from the cooperative extension hemos trabajado system, con we muchos de los wanted to see asesores a how we través would del have the best condado y approach. We didn't estamos know muy ansiosos de where trabajar to más start, how con to get trabajadores involved del in the campo, pero al community, what principio no strategies sabíamos would we learn from us. So cómo if you obtener see esa on the oportunidad right, de we trabajar con la can use a comunidad que number iban a of ocupar los different trabajadores del campo. workers, Así es que lo advisors, miramos en la and folks who pantalla. work related Son to orchard diferentes production for the asesores UC cooperative de extension system. huerto And then y on the left here, quienes like I said, we know están the White relacionados House a was, la extensión de la cooperativa going de great with el sistema de la universidad y so como with podemos some ver, social esto science es expertise un to help us with these buen, efforts. So we got Amanda Crump, who's a trabajamos soils con los biologist, árboles, and her con los captions suelos you see there, y Sarai and también con Andrea. muy grandes personas que And tienen then we mucha need farm experiencia en worker las community ciencias y experience. So we también got con Christy Getz, Amanda who's Crump, at que UC Berkeley es de involved. UC A lot Davis of y folks on this también tenemos call from a the Saraí y a Andrea y ag a otras FFCP arena personas. might know Christy También from her tenemos a work at Christy Berkeley. Goes de UC And Berkeley then y tal vez a conozcan nonprofit called también Central a Epidemia, Christy which de works Berkeley in y también Fresno una County as a organización sin fines de advocacy lucro center llamada Centro and La resource Familia, center que for trabaja como primarily un farm centro workers, de but a lot of recursos, low-income primordialmente con trabajadores folks del in campo Fresno County, not just farm workers. y a personas de And I bajos should say this is ingresos all y no funded by solamente a the través del California condado de Department of Food and Fresno, pero Agriculture. So y big no solo team con trabajadores del to make campo this y happen. también con el Okay, trabajamos con so what fondos were we del trying to Departamento achieve here? de Cooperative Extension was Alimenticio established y more than 100 Agricultura. Así years es que un gran ago to equipo aid in the y diffusing and que nos ha application llevado hasta of aquí. La today's cooperativa se agricultural estableció hace research. más de 100 años But para there's difundir through y for a tomar las number of reasons, aplicaciones más institutional recientes en la inertia, a agricultura, pero por history of mucho bias, tiempo structural barriers, toda la situación we have a modern institucional y los agricultural sesgos extension y system las that's focused estructuras, spending las barreras en las resources estructuras still on han farmers, hecho que which we, muchos de made a lot of los sense 100 years recursos ago when sean farmers difícil y used, hace sentido que anyone working on the hace más farm de was 100 indispensable, años but our cualquiera system que hasn't kept estuviese up trabajado with en los the campos, evolution of eh, agriculture to also hemos start tenido mucha including evolución en workers lo in our que es institutional systems. la agricultura We've got en las just granjas over o en los 100,000 ranchos y farm producers, tenemos or what we más also de call 100 growers, mil but almost 900,000 productores farm workers trabajando en in the state. granjas So
y a quienes llamamos cultivadores o más o menos como 900,000 trabajadores del campo en el estado. Así es que, pero muchos recursos muchas veces no se enfocan en los trabajadores del campo, así es que una situación de inequidad, así es que muchas veces la información que le estamos dejando saber a los cultivadores, y allá que llega a los trabajadores, en vez de crear los recursos para la gente que está haciendo el trabajo día a día en el trabajo, a veces no llega de la misma manera y eso es algo que queríamos abordar, la inequidad de lo que está centrándose y muchas veces cuando tomamos esto en consideración, son dos grupos totalmente diferentes, lo que es la extensión de la cooperativa o la extensión de la cooperativa agrícola está acostumbrada a trabajar con los cultivadores, típicamente trabajadores de 20 años o más, nacidos en Estados Unidos, que han terminado la secundaria o han tenido colegio, hablan inglés, cuando los trabajadores del campo muchas veces más grandes en edad, muchos nacidos en México y trabajan como trabajadores del campo en California y muchos no terminaron la escuela y así es que solamente saben un lenguaje y muchas veces no se reporta que no hablan muy bien el inglés, así es que un sector muy diferente y nos preguntamos tres preguntas con este proyecto: ¿qué temas son los temas que quieren aprender los trabajadores del campo? Porque como asesores agrícolas, eso es algo que nosotros podemos abordar. De eso tenemos el conocimiento para poder compartir, así es que esos son los recursos que podemos proveer y sabiendo que estas son diferentes demográficas. Muchos trabajadores del campo prefieren en momentos asumir tal vez, asumemos que son de diferentes demográficas y cuáles son unas de esas barreras para que puedan aprender los trabajadores del campo. Así es que nos sentamos con grupos de enfoque, tuvimos 16 grupos de enfoque a través del Valle Central, desde Woodland hasta Bakersfield. Y estos fueron con colaboradores de trabajadores del campo que nos permitieron ir a sus campos, trabajar con sus trabajadores como por 1 hora y les llevamos almuerzo y nos sentamos en mesas redondas y les pedimos a los cultivadores que se fuesen y rápidamente fue evidente que aunque había buena interacción, algunas personas simplemente no están cómodos siendo abiertos en su lugar de empleo. Así es que nosotros notamos que esos grupos de enfoque, para la segunda parte, mejor lo enfocamos con Centro de la Familia del Condado de Fresno y a través del Valle de San Joaquín. Y eso fue realmente bastante útil, nos dio más información que simplemente lo que estábamos obteniendo en las granjas y muy clave a nuestro éxito. Cada uno de estos tenían 2 o 3 investigadores, así es que hicimos un gran esfuerzo de asegurar que esos investigadores viniesen de una casa donde hablaban español o que tuviesen un historial familiar que se relacionase a las personas que estábamos trayendo a la mesa. Así es que todo desde conversación casuales, también trajimos comida o cena, almuerzo o cena, dependiendo del horario. Y después llevamos nuestra conversación semi estructurada, teníamos preguntas de guía y estábamos allí platicando con ellos por un buen rato y también llevamos ejemplares de material, tratando de entender a las personas y la cosa es que estábamos comenzando aquí y esto es una comunidad de asesores de la extensión cooperativa con quien ellos no habían trabajado previamente y sí hay algunos asesores que han tomado iniciativas, pero no hay muchos de ellos. Así es que decíamos, bueno, ¿qué le gustaría aprender de esta cooperativa de la extensión? Y decían, bueno, ¿qué es primero que nada una cooperativa?
una extensión de cooperativa, así es que tenemos materiales insects que in the podían wild apoyar versus con tarjetitas de todo lo que está pasando, de books manejo de on food insectos, de production, that kind of manejo stuff. de huertos, de integración, Okay, de so that's how manejo we de, went about this. And then plagas. Así es que once again, I teníamos también include libros de timestamps on cómo this, but llevar a that cabo audio la was poda y ese tipo transcribed. de So the cosas, sí. scientists found Am, keywords and Nada phrases del audio that he fue repeated, transcribido and we o grouped those to see derivado like con what are the big lo que es topics that keep coming up over and over las again, ciencias sociales, así and es que continuamente nosotros what are the seguimos ag topics and mirando where we cuáles have to son los look for temas areas. que sobresalen o áreas que What we son áreas de found barrera. was, Y lo before que even getting into the encontramos fue topics, que I'd antes de say tan siquiera there was entrar a really bien a strong los interest in temas, había un gran these interés new learning de materials and estos more materiales de like aprendizaje learning y más possibilities. aprendiendo, For instance, más curiosity oportunidades for de cross aprendizaje satisfaction y por and for el increased hecho de la communication, curiosidad y la which connects satisfacción with what laboral, we see in the lo limited que nos literature deja arts. The ver qué es majority of lo que farmworkers miramos en enjoy la working in literatura, agriculture, prefer that que to a muchos lot of other trabajadores agrícolas jobs that are prefieren available to eso them, mucho más. eh, and believe that through en agriculture with estar en la appropriate education, agricultura y sienten there como that que la like ag agricultura con la careers could be a educación much bigger apropiada en la deal. agricultura puede ser un So camino a those una types mejor of vida. Así es topics que that kept coming en up, llevar a cabo los we heard temas a lot of interest in que pest siguen management. I'll sobresaliendo. get a Hemos little more escuchado mucho granular on what interés each of sobre el these manejo de topics means and plagas. subtopics Vamos a in a hablar sobre second. lo que significan algunos de estos Pest temas y en management un momento, followed pero by crop el manejo production, de plagas and folks seguido there were por interested lo in que es equipment and el manejo de la technology. planta y And también then estaban after that, interesados en el agrichemicals, equipo so y la pesticides, tecnología y después de fertilizers, that esos sort of thing. sí es And then a lot que of other topics. todos los cultivos So when I say pest tienen management, pesticidas o by that I fertilizantes, así mean es que hubieron este tipo de when temas. we think Y pest cuando hablo management, we sobre think el manejo de textbook las pest management. plagas, quiero That decir includes both que bugs and tenemos diseases. que But more incluir than anything, we tanto heard about the vertebrates a bugs, los people animales y las really want to know enfermedades, those, pero las personas querían aprender followed más sobre by understanding los plant animales diseases, con a little bit about vértebres y vertebrates like siguiendo eso ground squirrels and en términos gophers, de los and then smattering animales of other sin prehistoric vértebra y animals. también de animales con This is vértebras. not Querían entirely saber sobre surprising. It's las also a big ardillas y los priority topos for y growers, también dairy saber producers, cómo categorizarlos sustainable y ag también educators, meaning folks of los the educadores. scientific and Como sociological los literature. productores de I think it also makes a lecherías lot y of la sense because sostenibilidad de los insect educadores and y también disease científicos y damage sociólogos is en really literatura y predictable, is really lo que son dramatic. las And enfermedades so it's en los understandable that that would insectos be a top y priority las of attention. enfermedades de plagas Seeing is caring, I realmente know is son muy happening, but I visuales, don't es muy know why and I dramático. want to Sabemos que know esto está why. sucediendo, pero no sé por qué y no quiero saber. So, for example, we heard from farm Entonces, por ejemplo, workers, why is escuchamos there de interest in trabajadores microplaning? agrícolas, ¿por Why is it qué right es next to que me? Why can't I a get to estos it? les gustan las plantas? Or, ¿O por qué están anidando, lo están makes me dañando? O sad en when I relación a look at enfermedades, me the pone dying triste cuando lemongrass out in veo the a field estos where árboles y could se be están dying. secando. Ahora en el campo hay So, muchos árboles que están muriendo y me gustaría saber por qué. so that was pest management. Entonces, We eso heard fue en about la parte de the next gestión topic that came up a lot was de las especies production. y otro que So hablamos fue de la that's our crops producción. that Ah, contain plant que nutrition puede and significar la fertilizers, nutrición de las plantas, los variety in temperature, fertilizadores, soil health, la salud de los that kind of thing. suelos. And these are all Incluye common muchas interests for cosas. Esto folks. también Farm es un workers tema told común us para los they productores. Los had a trabajadores lot agrícolas of nos dijeron general que interest in plant tenían production, un but I wanted to interés understand why they had general very en el little manejo de or las very plantas, querían saber por a qué lot of crecen interest in bien, orchards, muchos which is interesados en California, and then huertos, que also en California no es all of sorprendente. the También growers that we worked with, those los folks told productores us con los que were trabajamos en estos had grupos orchards growing focales tenían in the house. huertos, otros So también tenían about muchos otros 65 years cultivos, así que no of fue una gran sorpresa. grafting, which is a Eh, special skill to Esa put habilidad especial one eh, variety on top of a different one, para poder colocar como que una in an variedad entire sobre field. otra So variedad es that's una not surprising to us. habilidad Like importante. No fue that was sorprendente, one pero out sí of the five sorprendió responses que we got, pretty much. esa era una de las 5 Planting respuestas que equipment as obtuvimos. well. So
al momento de plantar, cómo es que funciona bien el crecimiento de los cultivos como tomates, otros vegetales, y muchos estuvieron en el grupo de otros, pero creo que es interesante que más o menos un tercio de veces esta producción de las plantas fue un tema general, que era un lenguaje bastante general, que creo que lo traduje como que los trabajadores agrícolas se podían beneficiar un poco más cuando hablamos del material educativo sobre la producción de plantas. Algo que nos dijeron los trabajadores agrícolas en esta categoría de producción de plantas es quiero saber todo lo que ya se ha verificado, que está bien para saber que la producción es una buena producción en relación a huertos y vegetales, cómo poder cosechar más frutas o más vegetales. No he trabajado mucho con vegetales, me gustaría aprender más al respecto, cuáles son las temporadas. Y finalmente, el tercer tema importante que se mencionó era cuando se habló sobre equipo y tecnología. Un punto importante era sobre las maquinarias grandes, algunos eran específicos sobre ciertos equipos específicos como tractores y demás. Y luego maquinaria en general, como solo máquinas. También sobre reparaciones, algo sobre computadoras, pero no fue mucho. Y en otro fue otro que incluye otros temas pequeños. Eso también tenía sentido porque los operadores, la mayoría que eran trabajadores en el Valle Central de California, cuando tienes que escoger entre estar en un vehículo, en una cabina con aire acondicionado, a estar afuera, más de 100 grados, creo que saben cuál se escogería. Creo que los trabajadores agrícolas son conscientes del cambio de mecanización que se está dando en agricultura y muchos sienten eh, que sus trabajos están siendo afectados cuando tienen este que ahora está siendo reemplazado por trabajo mecanizado. Así que escuchamos a los trabajadores agrícolas, por ejemplo, me da curiosidad sobre las máquinas que se están utilizando ahora, cómo están trabajando, cómo haces para obtener, cómo tienes que hacer ese trabajo. Me gustaría aprender a manejar un tractor, porque quizá ahí voy a tener más horas de trabajo como trabajador que solamente trabaja en el campo, solamente puedes trabajar 8 horas y nos gustaría trabajar más horas. Probablemente porque sus empleadores no les permitían trabajar más de 8 horas. Esto es lo que aprendimos sobre los diferentes temas, la gestión de plagas en primer lugar, la producción de plantas en segundo lugar, eh, principios, equipos, sobre todo maquinarias más grandes. Luego también tratamos de entender de estos trabajadores agrícolas que formaron parte de los grupos focales cuáles eran sus métodos de aprendizaje preferidos. Eh, el área más grande o el método preferido era un aprendizaje presencial. Debería decir que hicimos estos grupos focales en el año 2023 y 2024. Entonces puede que si hubiéramos podido hacer esos grupos, tal vez no hubiéramos podido hacer los grupos focales en una época como la que estamos atravesando ahora, sobre todo en el aspecto político, ¿no? Abordando el tema de seguridad y demás. Eh, pero eso fue lo que dijeron, ¿no? Tú aprendes cosas al hacerlas, porque verlas no es lo mismo y tuvimos muchas respuestas similares. Quiero poder aprender y luego aplicarlo con el experto que está ahí y hacer preguntas. Videos fue la segunda opción. Escuchamos que este es uno de los métodos preferidos porque lo puedes ver a tu propio ritmo, tal vez durante tu tiempo libre. Un trabajador agrícola dijo, oh, en los videos a veces nosotros como mujeres estamos ocupadas, tenemos que hacer cosas en casa, otras labores en el hogar. Entonces, poder encajar estos videos en sus rutinas diarias era algo bastante atrayente para ellas en lugar de ir a esas capacitaciones presenciales. Y finalmente escuchamos de algunas personas que les gustan los libros, les gusta aprender a leer. Un trabajador agrícola dijo, me gusta leer porque siento que de esa forma se queda más en mi cabeza.
Esos eran los métodos de aprendizaje y eso tiene que ver un poco con lo que otras personas han escuchado de trabajadores agrícolas, tratando de saber cuál es su método preferido de aprendizaje en relación a seguridad, a salud, educación, ¿no? Como que involucrarse, videos. El método preferido tal vez no sea el mismo ahora debido a preocupaciones comunitarias sobre su seguridad y la deportación. Esperemos que esto pase en unos años. Entonces, ese aprendizaje presencial puede ser parte normal de nuestra parte educativa. Diría que este aprendizaje presencial es un desafío importante para la cooperación extensiva de la Universidad de California. Somos más o menos menos de 140 en todo el estado y dado el número de trabajadores agrícolas en el estado, que un asesor se pueda comunicar a más de 5.000 trabajadores agrícolas. Entonces, vamos a tener que cambiar un poco nuestro pensamiento y adaptar modelos ligeramente diferentes, mm, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero vamos a tratar de encontrar una forma de hacerlo. Ok, y luego los horarios preferidos, creo que no hay mucha sorpresa aquí. Las personas prefieren hacer su educación durante los fines de semana, en la temporada de invierno, porque algunas veces es un poco más tranquilo en el campo, pueden trabajar, trabajan menos horas y las barreras al tener acceso, tal vez esto no sorprenda a muchas personas en la llamada, pero alguien que está acostumbrado a trabajar con productores con bastantes recursos. eh, Estas son cosas en las que tal vez no hubiera pensado, ¿no? Por ejemplo, las responsabilidades como guardería, responsabilidades familiares, era una de las barreras principales. Quisimos que hubiera una cantidad justa de mujeres en estos grupos focales. No de forma exclusiva, también habían hombres que a veces tener, no sé, una niñera. Una mujer, por ejemplo, dijo, tenemos que pagar una niñera y a veces eso no funciona, terminamos pagando más de lo que ganamos. Barreras financieras, barreras de tiempo también. Vivimos en base a lo que ganamos. Queremos entrar a la escuela, pero si invertimos dinero y algunas veces tiempo, y eso no permite que podamos avanzar en lo que estamos haciendo. Entonces queríamos estar seguros de que hubieran recursos exclusivos y que eso fuera a generar un beneficio. También el transporte es algo que tal vez no hubiera considerado antes, si es que estas presentaciones se van a dar en un lugar que es lejos y no podemos llegar, o tal vez no podemos encontrar a alguien que nos lleve a ese lugar, eso también se consideraría como una barrera. Esto tiene que ver con lo que otros investigadores han descubierto al trabajar en esta educación a trabajadores agrícolas en relación a la salud y seguridad agrícola, los problemas de guardería, o que puedan calificar para recibir un subsidio para guardería. Esto es algo a lo que yo no estoy acostumbrada a ofrecer a nuestra gran mayoría de clientela, que es masculina, ¿no? Productores más o menos que están entre los que tienen entre 50 y 60 años. Entonces, eso requeriría de nuestra parte tener un pensamiento que sea un poco más creativo para poder incluir a los trabajadores agrícolas, ¿no? Los recursos financieros y de tiempo como barreras. eh, que también han enfrentado otras personas que han tratado de trabajar con trabajadores agrícolas y tiene mucho sentido, dado que un trabajador agrícola en promedio ganan, creo que una cantidad para una familia de cuatro y nosotros estamos acostumbrados a lanzar cursos pequeños, más o menos $1.000 por un par de días de aprendizaje.
Entonces tendríamos que revisar nuestro modelo y tratar de ser un poco más creativos en este aspecto. Y también hay muchas barreras relacionadas con políticas, ¿no? Que limitan la movilidad de los trabajadores agrícolas. Algunos no tienen un vehículo, a veces no tienen seguro, no tienen licencia de conducir. Todas estas barreras mostraron qué maravilloso era trabajar con Centro de la Familia y la importancia de aquellas personas que eran nuevas en la comunidad y que están trabajando con organizaciones que están bien establecidas ya dentro de la comunidad, porque incluso para los grupos focales, nuestro centro proporcionó guardería, así que pudimos otorgar subsidios para el servicio de guardería para las personas que fueron invitadas a estos grupos focales y luego para los talleres que vamos a mencionar en un momento. eh, Habían libros para colorear y crayones por si alguien traía a su hijo al grupo focal. Y también los trabajadores fueron a las oficinas regionales del condado de Fresno y luego los trajeron de vuelta a la oficina central de Fresno para estos talleres. Yo sé que muchas personas siempre enfrentan estas barreras, pero fue algo nuevo para nosotros, así que me alegra que hiciéramos preguntas sobre las barreras y no solo sobre temas. Esto es sobre los resultados de los grupos focales. Déjenme ver la hora para ver si todavía estamos a tiempo. Al mismo tiempo, nosotros hicimos una pequeña encuesta para los productores. Queríamos que como que qué es lo que los empleadores supieran. Hicimos esto en el invierno del año 2024 con los productores de huertos. Fue una muestra pequeña, pero creo que igual fue de gran ayuda y también fue muy importante. Lo que ven aquí hacia la mano derecha es las 5 principales áreas que nosotros escuchamos a los trabajadores, a los productores que quieren que sus trabajadores aprendan, ¿no? Sobre la seguridad de pesticidas y la aplicación, habilidades de manejo de tractores, la siembra, la capacitación, la gestión de irrigación, las cosechas, el manejo de las cosechas, las plagas y enfermedades y la reparación de equipos y fabricación. Eso es lo que les interesaba a los agricultores, que sus trabajadores aprendieran. Más de 3/4 o casi 3/4 de los empleadores estaban dispuestos a pagar por sus empleados para que recibieran capacitaciones sobre estos temas. Pueden ver hacia la mano derecha en la parte de arriba por cuánto tiempo, más o menos de 2 hasta 4, 6 o 8 horas de estos módulos educativos. Los productores también preferirían que hiciéramos esto en invierno, sobre todo en las mañanas, porque es cuando las personas tienen menos trabajo. Entonces creo que eso fue excelente para nosotros saber que hay esta sobreposición en las prioridades de aprendizaje en lo que se refiere a los trabajadores agrícolas y los productores. Pueden ver este diagrama, la superposición en el centro, donde los productores y los trabajadores agrícolas ambos tienen temas en común de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la producción, capacitación, lo que los trabajadores agrícolas hablaron de equipos y tecnología, y los productores quieren que aprendan sobre habilidades para manejar tractores, uso de químicos por el lado de trabajadores agrícolas y del lado de los productores, gestión de pesticidas, ¿no? Saber que hay esta superposición creo que es una buena forma de poder tratar de eliminar ese tipo de barreras. Si los trabajadores agrícolas reciben esta capacitación en las granjas, en el campo, y hay ciertas preocupaciones sobre los horarios, sobre el dinero, sobre guardería, sobre transporte, probablemente se pueda conseguir el transporte para ir al trabajo. Entonces creo que este es un buen lugar para nosotros para poder empezar a ver cómo podemos lograr, ¿no?, nuestro objetivo. Ahora, para cerrar las conclusiones de los grupos focales, creo que lo principal es que los trabajadores agrícolas están interesados en tener más recursos de extensión, nuevos recursos de extensión,
dentro de extensión cooperativa, los temas prioritarios, la gestión de plagas, la producción de las plantas, equipo, tecnología, están todas en el área de expertise de la extensión cooperativa de la Universidad de California, así que es una oportunidad para nosotros participar ahí, para poder abordar este deseo de parte de los trabajadores agrícolas, sus métodos de aprendizaje preferidos. Van a requerir más recursos, nuevos recursos, adaptación desde nuestro lado y también asociarnos con personas que ya conocen sobre este tema para poder asociarnos, también asociarse con organizaciones que trabajan con trabajadores agrícolas y que fue muy crucial para poder llegar a diversas comunidades, armar los grupos focales y poder trabajar en estas comunidades. Este solamente es el inicio. Creo que lo más importante de este proyecto fueron estos grupos focales. Ahora estoy en mi año sabático, pero cuando regrese en verano, estamos muy emocionados a empezar a buscar oportunidades de financiamiento para crear parte de estos recursos de extensión. eh, y hemos hablado con una buena cantidad de trabajadores agrícolas. Creo que es un porcentaje bastante pequeño de la población en general, pero vamos a tener que seguir aprendiendo y seguir recibiendo feedback y comentarios de parte de los trabajadores. Rápidamente, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quiero mostrar eh, estos talleres que hemos hecho de la gestión integrada de plagas. Eh, lo que nosotros hicimos fue trabajar con personas que, parte del equipo, que eran expertos en insectos y en general en insectos y enfermedades. Así que desarrollamos un taller de 2 horas, un taller presencial eh, sobre estas plagas en los huertos. Así que como pueden ver aquí, estos son algunos de los expertos. Yelendra Rishal, que es un asesor en gestión integrada de plagas que trabaja en el valle, y Houston Wilson, que ven en la parte de abajo, que también es un especialista a nivel estatal en insectos, en huertos y en viñedos. German works in Houston's lab and was really specifically Así hired que esto es for training on experiencia y no voy a entrar mucho más en ello, pero Jermaine trabaja en Houston en el laboratorio y él fue muy específico al ser contratado y él hace alcance en español y ha trabajado con 8 de estos grupos de enfoque en el centro y también Andrea, una de las investigadoras que está a la derecha, y también nuestro equipo y Adela, que también fue muy crítico al apoyo de esta misión. Así es que lo que nosotros miramos fueron 3 plagas en en los huertos, en lo que es el gusano de la naranja nevo, también lo que es Drosophila y también lo que es otro animal que altamente se encuentra en las plantas hojosas y hicimos vamos a tener, no se preocupen, no vamos a tener un examen después, pero también miramos lo que es las situaciones claves que causan estos animales en los cultivos y también la probabilidad de que ustedes tengan que interactuar con ellos. Así es que ilustramos los diferentes insectos y también cómo integrar los principios del manejo de plagas. Así es que llevamos a cabo estos talleres y también con diapositivas y también hojas para que llevasen, para que pudiesen hacer los ejemplos y las actividades y diferentes fotos para poder ver cómo se ven los huevecillos y los gusanos y
Aquí también tenemos algunos fotos de nosotros que estábamos trabajando con estos animales. Armando en la izquierda está demostrando esa cosita amarilla que es un insecto que está atrapado y vemos varios en estas imágenes de abajo y luego a la derecha podemos ver que hay jarrones llenos de insectos vivos y también lo que son los gusanos en las naranjas navel y también podemos ver que verlos de esta manera y no se van, así es que podemos ver todo el trabajo que pudo haber tomado el capturarlos y realmente nos dieron temas claves, lecciones claves que fueron parte del éxito y tuvimos accesibilidad a estos programas en los fines de semana con cuidado de niño, comida, bebida. Así es que sintemos que eso ayudó junto con rompehielos y eso ayudó a romper la tensión de poder ser parte de esta comunidad y quebrantar esas barreras y mirábamos, escuchábamos las conversaciones a un lado cuando la gente estaba entrando, de dónde vienes, ¿cómo supiste de esto? Y o sobre la temperatura. Y Jermaine fue muy bueno en hacer preguntas que le ayudaban a las personas a sentirse cómo relacionaban esos insectos a sus propias vidas. Tenía una historia de estar en México donde su tío quería que se comiese este insecto y él decía, yo no como cucarachas, tío, y o también los grillos cubiertos en limón y especies picantes, así es que se identificaba muy bien con las personas. Tuvimos un audio corto trabajando en actividades manuales y llevaron a cabo lo que son las momias en la producción de almendras. Esos son lo que queda, las almendras que quedan en los árboles ya después de la producción de la producción y estos gusanos crecen a través de el invierno y hasta la primavera, donde durante ese tiempo están causando problemas y están convirtiéndose en más grandes y es difícil a veces lidiar con ellos, pero también tenemos muchas referencias y la investigación de la que hablé y eso es todo. Así es que simplemente una vez más quería darle las gracias a todos los que están en línea por pasar aquí con nosotros el resto de su día y por darme la oportunidad de abordar aquí en este espacio de salud y seguridad y qué bueno tener este espacio para hablar sobre el interés de los trabajadores del campo y la comunidad de trabajadores agrícolas. Aquí está mi correo electrónico si quieren aprender más sobre este proyecto y también estaba pensando que mañana puedo dar seguimiento, una hoja de seguimiento de tanto en inglés como en español que desarrolló, creo que Elizabeth, lo podemos incluir a través de correo electrónico, pero sí, este fue un gran equipo y Centro especialmente tomó un gran riesgo al permitirnos trabajar con ellos y ellos fueron una gran clave de nuestro éxito y no saben qué tan agradecidos estamos. Estoy muy interesada en escuchar preguntas y respuestas de cómo es que las personas en la comunidad agrícola, cuánto les sorprendió esto, cuánto conectaron con esto y si hay cualquier otra pregunta o preocupación que tengan, si gustan hablar. Sí, muchas gracias, Kat. Es un tremendo proyecto. Es tan importante el preguntarle a las personas que hacen el trabajo qué es lo que les interesa, cuáles son sus prioridades, alinear eso con las necesidades de la industria. Yo también aprecio mucho cómo el unir a diferentes colaboradores puede ser exitoso un proyecto y este proyecto es un gran ejemplo de ello. Sí recibimos un sinfín de preguntas, algunas de ellas las cuales usted ya abordó en su plática, pero siento que vale la pena reiterarlas. Una pregunta tenía que ver con entre que si sí o no miró una diferencia en base al género, si había diferencia entre hombres y mujeres y las habilidades que estaban interesadas en aprender y cómo se miraba eso.
Yeah, that's a good question. Sí, eso es una gran pregunta. So Bueno, we didn't. Okay, so like my nosotros, super nerd answer is that we bueno, didn't mi statistically respuesta analyze a those nivel separately nerda for es gender. We que just created those to make estadísticamente sure that we no had scaled down analizamos por representation of gender in género our groups. separado. Lo que I hicimos was es que in tuvimos una a muy buena half of these representación de focus género en groups. nuestro We would grupo, say pero en estos grupos childcare and de family trabajo commitments yo came up diría que lo more as que the es el cuidado de barriers niño y los because they meant compromisos more for women than familiares men. sobresalió eso mucho This más had de las mujeres que de los hombres. maybe a Y little less también interest escuché in tal vez un poquito menos equipment and interés technology en from el women. That was like equipo y la certainly wasn't tecnología exclusively de men who los were interested in varones. that. No fue exclusivamente los hombres quienes estaban But other than interesados en that, ello, pero no, aparte not a de lot of eso, differences sí, that no muchas kind of had me worried. diferencias. Por lo menos no que yo recuerde. What about Bueno, muy bien, differences gracias. by ¿Y qué tal commodities group or, diferencias different por kinds of grupo commodities? de Did you see people cultivo o in one de group more interested in one thing cosecha? versus, ¿Miraste workers tal and vez orchards? las Were you able to personas track that with your en, participants? en las uvas que So era diferente a los que trabajan en I don't have a great huertos? answer for that because, ¿Hubo well, una let me say, diferencia o pudieron like most of rastrear? the Bueno, folks no that we tengo were una gran talking respuesta to, para eso, almost all of the folks porque that we were con la talking mayoría de la to gente con la que estábamos worked hablando, in la multiple mayoría cropping systems. trabajaban en So múltiples tipos de I think sistemas de the level of cultivo. employees that we were Así es talking que el to is nivel de probably empleados there con to los que be nosotros estábamos like, and hablando also that given that we're in the Central Valley, y not all también in dado Napa, a dónde está el where I saw Valle the fall orchards, Central, for example. no todo en Um, Napa, donde hay the más que nada people uvas, were moving por ejemplo. from Así es que la gente se almond estaba orchards moviendo into de un shipping huerto irrigation tape and tomatoes. a ir a arreglar People were moving riego from o thinning poner citrus o to, or excuse me, thinning poner los peaches amarres en el to jitomate o picking pears and estaban grapes to ellos doing lots of other things. trabajando en la So poda de los given the mix of cítricos fruit, we took two o de los courses focused duraznos on like one crop in o particular. piscando uvas de That's pasas, y interesting es and que habían helpful. diferentes cosas It sucediendo. sounds like you Bueno, really were able así es to que no reach era un the cultivo heart of the particular. farm worker, Bueno, esto ayuda sort of mucho. workforce, Entonces which tú is so realmente important that pudiste there's llegar a many lo que more es la people fuerza doing laboral de more unit trabajadores cropping than del specialized campo y folks. parece ser que hay muchas personas como So las que tú we've estás heard a describiendo lot que about tienen mechanization. We hear a lot algunas about descripciones the investment of especializadas y robotics habilidades. Bueno, into hablamos ag, sobre la as well mecanización y la as introducción policy de changes robóticas and en la increases agricultura, al in igual que the cambios de H2A política y el workforce. cambio de Were la any fuerza of those, laboral robotics, H2A. mechanization, and the Fueron associated algunos job de ellos displacement potential things that dados workers want algo de esta información on that sobre front? robótica, Yeah, mecanización o han I hablado think sobre el that desplazamiento laboral. ¿Salió esto en los temas? I think that's Sí, what was bueno, driving a lot yo of creo the que eso es lo interest que estaba liderando in mucho del getting more interés education around machine learning. en obtener más I think we've información heard o more educación sobre explicit interest la in maquinaria. equipment and Nosotros machinery más and learning explícitamente for estamos incluyendo increased lo que es la pay. maquinaria para aprender But if they gain the sobre el pago motivation that incrementado, it's pero reasonable les to dio assume esa that there was also motivación, some pero creo que underlying podría ser anxiety around asumible que también changing habían nature algunas of otras agriculture. ansiedades alrededor de la naturaleza de la agricultura Let's talk cambiante about alrededor de ello. Bueno, una different learning pregunta methods, which I sobre think is such an essential métodos de question to ask. And aprendizaje de so I plan preferencia, to y look esto again es at your una pregunta slides tan and esencial para digest that ver si information. planificó If volver a you repasar had a sus sort of relative diapositivas y percentage digerir esa of información. farm ¿Tenían workers who algún preferred one porcentaje type of relativo method de over personas que another? preferían algún método sobre otro Uh, de aprendizaje? no, so we Bueno, the way the no. data was La analyzed, manera it en didn't la que quite work out analizamos the los same way as datos the way that realmente no 90% resultó de of la misma manera en la que different teníamos agricultural topics. diferentes porcentajes para But temas the agrícolas, ranking of pero el sorry, you rango were on for learning de methods, not barriers, right? bueno, tú Okay. estás sobre lo que son Very good. los Yeah, our métodos de ranking preferencia y was no las far and barreras, ¿verdad? away in person. Bueno, en el And rango then fue a big chunk of a the second distancia was y en persona, video and y una gran remote cantidad de engagement, ello fue and then a a través pretty de small third videoconferencia percent, well, o, not percentage, but half o mixed interacción remota, kind of group. y fue I would bastante say pequeña la those cantidad de the first two are porcentaje, así really es que, the minority bueno, of what
lo primero realmente fue la prioridad para la creación de materiales, de creación de recursos, y solamente quiero reconocer que uno de los participantes nos indicó que para ellos poder tener más mujeres en la participación, crearon más oportunidades de cuidado de infantil en las capacitaciones, que realmente es importante. Nosotros hacemos lo posible de hacer eso cuando tenemos grupos de enfoque, tener comida, tener actividades para que de esa manera realísticamente la gente pueda participar y eso le da valor. Sí, aprecio mucho eso y siento como que eso ha sido uno de los temas claves en trabajar con organizaciones sin fines de lucro que ya están involucrados con la comunidad y que han establecido el camino para realmente abordar estos temas como lo que es el cuidado de niños, para que la gente se sienta incómodo participar, que eso es importante para las personas para poder seguir adelante. Bueno, ¿usted capturó o notó alguna diferencia entre las respuestas de las personas que eran contratados directamente versus aquellos que son contratados por contratistas? No capturamos eso, intentamos alejarnos de lo que es esa situación de encuesta estructurada para asegurar que la gente se sintiese más cómodos hablando y no teniendo una cantidad o un número exacto de eso en nuestra manera de abordar, pero de los 8 talleres de enfoque, dos de ellos fueron a través de contratistas y entonces solamente en hablar con la gente y con la que estaban establecidos los de centro, parece que una gran cantidad de ellos estaban trabajando con contratistas, pero no tenemos porcentajes específicos para ello, no lo hemos quebrantado de diferente manera, pero todas estas preguntas nos están dejando saber que todavía tenemos una gran cantidad de esfuerzo que podemos hacer. Tuvimos como 140 personas del sector de la comunidad de trabajadores agrícolas que participaron, pero todavía hay mucho aprendizaje que hacer. Por ejemplo, el riego no salió como un gran tema, pero esto no quiere decir que no importa. Las personas que están trabajando en riego típicamente no quieren saber más de riego porque ya están trabajando en ello. Bueno, y también nuestro grupo interno quiere trabajar en una de estas videoconferencias con alguno de los grupos que estamos trabajando en este mes, con información similar de cultivadores y empleados que quieren saber qué es lo que les interesa a los trabajadores. Así es que un poquito más al opuesto de lo que ustedes están haciendo, pero realmente abordando las específicas de la perspectiva técnica o qué informe adicional quieren entender los demás o qué tipo de habilidades de equipo. Así es que le invitamos a regresar con más hallazgos y ver dónde es que interlaza esta información y ver eso a través de un diagrama donde podemos ver dónde es que se conecta toda esta información, porque siento como que eso es un espacio muy poderoso. Sí, creo que es un gran primer espacio donde poder comenzar y aprender muchas lecciones. Una pregunta adicional que sobresalió y usted lo mencionó en su plática, ¿cuánto es que sobresalió el tema de inmigración o enforzamiento de inmigración o esto sucedió antes de esa preocupación grande? Sí, bueno. Todo lo que hicimos fue hecho antes de la segunda administración de Trump, así es que no sobresalió ese tema realmente. Y para ustedes que están participando, que tienen interés, de hecho, nosotros ahorita tenemos un proyecto con el estado de California para hacer capacitación específicamente en enforzamiento de migración, enfocándonos realmente en empleadores y supervisores, pero realmente hemos capacitado a trabajadores, a líderes comunitarios. Así es que si hay interés en ello, por favor, déjenme saber y estaríamos muy felices de hacer una capacitación
colaboración, ya que sabemos que eso es una situación seria en la comunidad y realmente queremos ser responsivos. Así es que última oportunidad para que puedan poner una nueva pregunta o comentario solamente para dar un nivel alto de quién estoy mirando. A Lupe Sandoval, quien ha puesto muchas preguntas sobre la industria, hace muchas capacitaciones, así es que am, mientras que estamos hablando sobre esto, también van a haber oportunidades para más colaboración. También tenemos otras personas de la extensión cooperativa y también a otras agencias, así es que muy valiosa información y nuestra próxima videoconferencia, ya que no veo ninguna otra pregunta. Muchas gracias, Kat, por estar aquí y gracias por los recursos que mencionaste. Vamos a enviar esos recursos a través de correo electrónico y mientras que estás creando más recursos, nos encantaría colaborar con ustedes si hay más recursos o temas de oportunidades de capacitación y solamente tomando en cuenta que realmente parece ser como que tenemos un error en marcha, ya estamos ya estamos hablando de marzo del 2026. El doctor Tim Beatty, él es uno de nuestros investigadores para nuestro centro y él va a estar hablando sobre la fuerza laboral en agricultura y va a estar hablando sobre los datos relacionados al clima y también los incendios forestales y también las lastimaduras en el lugar laboral y la productividad. Así es que esperamos verlos una vez más el próximo mes y gracias por estar aquí. Que pasen muy buenas tardes. Adiós a todos. Y sí, muchas gracias a Reina y a Dayana por la interpretación. No podríamos hacerlo sin ustedes. Sí, muchas gracias. Y solamente para nombrar un poquito, si usted es una persona de la Universidad de California, estamos empezando un nuevo programa donde estamos haciendo lo posible de unir a las personas de la extensión extensión cooperativa y uniendo a personas de la fuerza laboral, de desarrollo laboral, trabajadores del campo, para algo que va a ser tremendo y teniendo un énfasis. Y así es que si ustedes conocen a Ali Hill, a Christy Goes, si quieren ser parte de ello, me pueden enviar un correo electrónico a mí para conectarles. Bueno, un fabuloso, me encanta la idea de no duplicar el trabajo y de no pedirles a los trabajadores o a los empleadores las mismas preguntas o a los cultivadores, sino unirnos colectivamente para ver cómo podemos apoyar a la comunidad y a la industria. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos y que pasen un buen día y nos vemos el próximo mes. Gracias. Gracias a todos. Adiós.